Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén y amén. Pablo habla acá de un gran tesoro y dice: tenemos un gran tesoro en vasos de barro. Y qué impresionante, y esos vasos de barro era él y toda la iglesia. Era él y somos cada uno de nosotros. Somos un gran tesoro para Dios, pero somos un tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Y él dice claramente acá: para que la excelencia del poder de Dios sea solamente de él y no de nosotros. Y obviamente tiene que ser así, para que Dios sea glorificado en todo lo que pasa y en todo lo que sucede en tu vida, que sea el Señor el que sea exaltado, que sea su nombre el que sea precisamente glorificado. Y él empieza a decir una gran verdad aquí. Él dice que estamos atribulados. Y como si fuera poco, dice: atribulados en todo, mas no angustiados. Somos vasos de barro. Y al ser vasos de barro, Dios va a permitir que seamos llenos de muchas circunstancias en nuestras vidas. Pablo y la iglesia de aquel tiempo le decía claramente: hay tribulación en todas las cosas. Era como si un mar fuerte con sus olas se hubiese levantado y la tribulación era por uno y por otro lado. Pero él dice claramente: pero no estamos angustiados. Las tribulaciones es algo que viene sobre la vida del cristiano. Y a veces podemos estar atribulados en todas las áreas de nuestra vida, pero eso no nos debe llevar a la angustia. Precisamente lo que Pablo quiere mostrar acá es esa confianza plena en el Señor, esa dependencia de Dios. Eran vasos de barro en las manos del Señor. Eso es lo que quiero que entiendas en esta mañana. Somos vasos de barro en las manos de nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde está la seguridad de cada uno de los hijos de Dios. Ahí es donde está plenamente nuestra seguridad para saber que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Si tú sientes en este momento que tu vida sufre una tribulación en todas las áreas de tu vida, no te desesperes. Antes bien, dale gloria y honra al Señor. No te angusties. Permite que el Espíritu Santo te tome, que traiga su paz, que Él se pueda glorificar obviamente en tu vida. Dice también la Escritura: en apuros, mas no desesperados. La angustia, como lo hablábamos anteriormente, y ahora dice la desesperación. Dice: podemos estar en apuros, en momentos difíciles, en momentos que necesita una solución pronta, pero eso no nos puede llevar precisamente a la desesperación. Antes, todo lo contrario, nos permite estar en una plena confianza con Dios, una dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto en esta mañana: ¿eres una persona que se angustia fácilmente? ¿Eres una persona que se desespera en la situación en la que tú vives? ¿O eres capaz de tranquilizarte, de orar, de clamar a Dios, de depender de Él, de esperar la provisión del Señor? Los apuros van a estar, hacen parte de la vida. Pero no nos vamos, como dice aquí la Escritura, a desesperar. La palabra desesperanza es el antónimo de esperanza. Y la palabra esperanza viene de esperar. ¿Y de esperar en quién? En Dios. Necesitamos confiar plenamente, que no sea solo de labios, sino que en tu corazón realmente esté esa confianza puesta en el Señor, donde Dios se pueda glorificar y mostrar obviamente
su preciosa, perfecta voluntad en nuestras vidas. En el contexto histórico en el que Pablo está hablando, los apuros, ¿sí?, las tribulaciones eran a causa de la persecución que ellos vivían como cristianos. Estaban atribulados en todo, pasaban problemas graves sobre su vida, habían problemas que necesitaban esa solución pronta, pero Pablo es capaz de decir y de afirmar, porque así lo sentía y así lo hacía, de poder esperar en Dios. No se desesperaba. Cada vez que había un momento difícil, ellos lo que hacían era orar, clamar a Dios, buscar la respuesta en el Señor. Sigue siendo exactamente igual para cada uno de nosotros. No nos podemos desesperar en medio de una circunstancia. Necesitamos orar, necesitamos ir a la presencia de Dios. Y si no, vana es nuestra fe. No estamos teniendo una plena confianza, obviamente, en el Señor Jesucristo. Dice el verso 9, perseguidos, mas no desamparados. La persecución cristiana ha existido a través de todos los siglos. El cristiano es perseguido por causa del nombre de Jesús, pero Pablo podía decir claramente, mas no estamos desamparados. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Él está con cada uno de nosotros. No te sientas desamparado por Dios. Debes saber plenamente que Dios está allí contigo. Que así venga la persecución sobre tu vida por causa de que eres un hijo, una hija de Dios, tienes que saber que Dios no te va a dejar solo, Él no te va a desamparar. Por lo contrario, su amparo, su refugio va a estar sobre cada una de nuestras vidas. Y me impacta esta parte, él dice, derribados pero no destruidos. ¿Cómo es eso de derribados pero no destruidos? En la vida cristiana hay momentos en que nos venimos al suelo, iglesia. Hay momentos difíciles, hay momentos que no son tan fáciles, en que nos sentimos en el suelo. El cristiano también sufre derrotas, pero eso no quiere decir que estamos destruidos. 7 veces cae el justo y esa se levantará. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Hay cosas que suceden sobre nuestra vida, iglesia, que son realmente difíciles, pero nunca el enemigo logrará destruirnos. Nos levantamos en el nombre del Señor. Aparentemente el diablo puede haber librado una batalla y haberla ganado, aparentemente. Pero la verdad, lo único que está permitiendo el Señor es que tú recobres fe, fuerzas, que te conviertas en un gigante espiritual, que te conviertas en un varón, en una mujer de oración, capaz de creer realmente lo imposible, capaz de librar batallas más fuertes. Y este es el momento en que la iglesia se tiene que levantar con poder a orar. Si te has sentido derribado, recuerda esta palabra: no estás destruido, no es el final. Es solo una batalla de esta gran guerra que libramos en el ámbito espiritual. Pero Dios está con cada uno de nosotros. Pero el Señor está allí fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones. Si pensáramos en un Pablo como líder de la iglesia, donde no mostrara sencillamente esa valentía, ¿qué mirarían los demás en él? Que su Dios era falso, que su Dios solo era de labios. Pero la verdad es que Pablo expresaba con su vida, con su testimonio, que él creía realmente en el Señor. Y las cosas que tuvieron que vivir los primeros cristianos fueron cosas muy difíciles, persecuciones muy fuertes, cárceles, azotes. Pero ellos permanecieron firmes. Ellos no se dieron por vencidos. Tú tampoco te puedes dar por vencido. Tienes que continuar adelante. Tienes que llegar a la meta, y la meta es la vida eterna. No puedes quedar tendido en el desierto o a mitad del camino. Tienes que levantarte, y esta palabra en esta mañana es precisamente para eso, iglesia, para que te levantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tomes las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que te levantes como un verdadero guerrero de Dios. Pelea tu batalla. Lucha por tu bendición y no permitas que el enemigo gane ventaja.
Recuerda lo que Dios está diciendo en esta mañana. Si estás atribulado en todo, no importa, pero no estés angustiado. Si sencillamente estás en apuros, que lo estés, pero no te sientas desesperado. Si sencillamente estás siendo perseguido, tranquilo, no estás desamparado. Y si te has sentido derribado, tranquila, iglesia, no estamos destruidos. Nuestro Dios estará con nosotros. Somos vasos de barro en las manos de Dios. Y recuerda lo que dice acá la Escritura. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro está en nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios trabajará en tu vida a lo largo de tu existencia. Pero siempre debes tener la confianza y la certeza de que eres ese vaso de barro en las manos de Dios. Él es el alfarero y Él estará haciendo las cosas conforme a su voluntad, conforme a su propósito. No importa lo que esté sucediendo, siempre debes permanecer confiado. Nunca llegues a la desesperanza, nunca llegues a la angustia, permanece aferrado a Dios, como ese pámpano a esa vid. Si estás aferrado allí, darás fruto, tu fruto permanecerá, tu fruto otros lo verán y lo codiciarán, querrán ser como tú eres. Tú eres un valiente en el nombre de Cristo Jesús. No eres alguien débil, no eres alguien atemorizado ante los ataques del enemigo. Tú te levantas en el nombre de Jesús y eres un verdadero valiente para la gloria, para la honra del Señor. Hoy levántate con poder, hoy levántate con autoridad y dile al Señor: gracias, Padre, porque tú estás conmigo. Soy ese vaso de barro, para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Padre, hoy damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces a través de este mensaje en esta mañana. Sabemos que estás con nosotros, y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Creemos que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que se levante un ejército de valientes a pelear cada día la batalla de esta vida. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, que el Señor te bendiga y te fortalezca, y que este mensaje te dé el ánimo, la fuerza para continuar adelante. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.